A veces pensamos que al recibir un regalo, la persona que nos los entrega lo hace con buenas intenciones, sin pensar que pudiera ser todo lo contrario. Esta historia basada en hechos reales demostrará que a veces las personas, incluso en la familia, llegan a los extremos por la satisfacción de acumular cosas materiales. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Mi hermana me hizo brujería, basado en hechos reales. Esta historia me sucedió hace unos 3 años, cuando mi madre acababa de fallecer. Somos un hermano y 2 hermanas, de las cuales yo soy la menor. Mi nombre es Natalia y esta es mi historia. Para que puedas entender un poco el contexto de mi vivencia, quiero iniciar diciendo que mi madre era viuda. Mi papá falleció hace algunos años, por lo que todos los bienes y cuentas bancarias fueron para mi madre directamente, como esposa de mi papá. A raíz de esto, mi mamá se dio la tarea de organizar las cosas materiales para dividirlas, según mi papá y ella habían destinado años atrás, para que cuando ella falleciera no hubiera ningún problema. Tú podrás pensar que al dejar testamento los hermanos ya no se pelearían, que respetarían los deseos de quienes nos dejan, pues conmigo no se aplicó, y es ahí donde inicia mi relato. Yo jamás me casé, por lo que me quedé viviendo con mi madre en su casa. La cuidé porque padecía Parkinson y además otras enfermedades, por lo que ante sus ojos yo recibiría la mayoría de los bienes. Si bien hasta el día de hoy tengo trabajo y estoy a punto de jubilarme, ella no me quería dejar desamparada. Mi hermano mayor tiene un buen empleo y con los años forjó una pequeña fortuna, así que él no necesitaba, por así decir, algún tipo de herencia. Sin embargo, mi hermana Claudia, con ella es otra historia. Estudió una buena carrera, la cual únicamente ejerció un par de años, ya que se casó con un hombre que tenía buena posición social, por lo que le dijo que dejara de trabajar para poder dedicarse al hogar y a sus 2 hijos. Tenía una buena vida, aunque algo superficial. Se dedicaba a reunirse por las mañanas con sus amigas, se iba de compras, y una de sus preocupaciones más fuertes era que su cabello esté bien peinado y sus uñas arregladas, porque incluso había contratado a un par de niñeras para que le ayudaran con sus hijos. A pesar de tener todo el dinero que tenía, ella siempre quería más. Era muy ambiciosa. Quería amasar cada vez más dinero. Yo, humildemente y honesta, logré comprar un carro y guardar algún dinero en el banco, porque apoyaba con los gastos de la casa, y no solo de la comida, sino también del mantenimiento del inmueble. Mi mamá no logró jubilarse ni tuvo pensión. Solo tenía el dinero del seguro de vida que le había dejado mi padre. Y con el paso de los años, fue vendiendo un par de terrenos. Así que yo la apoyaba económicamente, y era la única, ya que ni mi hermano, a pesar de ser el varón de la familia y tener una buena entrada de dinero, le daba un solo centavo. Un poco antes de la pandemia, mi mamá empeoró y al poco tiempo falleció. Yo arreglé todo el funeral y los trámites requeridos. Cuando llegó el día de la lectura del testamento, estábamos mis hermanos y yo reunidos. El abogado dio inicio y leyó que a mi hermano mayor le dejaba un terreno que estaba a las afueras de la ciudad.
A mi otra hermana le dejaba una cuenta de banco donde tenía aproximadamente $15,000. Y a mí me dejó la casa donde vivíamos y una pequeña cuenta de ahorros de aproximadamente $10,000. Esa estaba destinada para los gastos funerarios y lo que quedaba sería para mi uso. Cuando el abogado terminó de leer los deseos de mi madre, mi hermano dijo que estaba de acuerdo. Sin embargo, mi hermana Claudia hizo notar su molestia. Le dijo al abogado que la casa debería de ser para los tres, porque los tres éramos sus hijos, y que quería venderla para que cada uno tuviera una parte. El abogado le dijo a mi hermana Claudia que estaba estipulado en el testamento que la casa era para mí, y que incluía no solo el inmueble, sino también todo lo que estaba en el interior. Contemplando las joyas de mi madre, aunque ella antes de morir había entregado en vida las joyas que deseaba que Claudia tuviera, ya sea porque se las había dado o porque ella sí lo deseaba. Incluso le había dicho que lo que quedaba en la caja fuerte sería para mí. Mi hermana, encolerizada, salió azotando la puerta de la oficina del abogado, murmurando que eso no se quedaría así, por lo que se subió a su Mercedes del año y quemando llantas se retiró. Subí a mi carro con los papeles en la mano y me dirigí a la casa, a llorar el luto por la pérdida, sin saber qué me esperaría en un futuro. A la semana siguiente fue mi hermana a verme. Me dijo que quería disculparse conmigo, que me traía un regalo de paz, que me había traído una muñeca, la compró especialmente para mí, ya que sabía que una de mis aficiones era coleccionar muñecas, y más si eran antiguas, por lo que se la recibí con mucho cariño y le agradecí. Ella me dijo que sentía mucho haberse comportado de esa manera y que yo merecía quedarme como dueña única de la casa. Platicamos un rato y me dijo que si le podía dar alguna otra joya de mi mamá, para que tuviera otro recuerdo. En mis adentros pensaba que ¿por qué no pedía un retrato? Yo simplemente le dije que no había movido nada de su habitación ni tocado algo de la caja fuerte, que no tenía ganas ni era el momento adecuado. Me dijo que entraría al baño y que luego se iría para que yo descansara, y así lo hizo. Cuando la despedí, tomé la muñeca entre mis manos y la apreté fuerte. Sentía en mi corazón un poco de paz, de que mi hermana ya había dejado a un lado la idea de pelear por la herencia de mamá. Esa noche me acosté en la cama de mi madre. Tomaba su almohada para sentir su perfume. Trataba de reconfortarme la idea de que ya no sufriría más, que le di mi amor y cuidado y que está en un lugar mejor con mi papá. Y entre lágrimas me quedé dormida. Esa noche empecé a tener muchas pesadillas. Soñaba con un ser desfigurado. Sentía que me perseguía. Me atormentaban sus ojos rojos. Quería despertar, pero simplemente no podía. Hasta que por gracia de Dios tocaron el timbre. Era el señor que recogía la basura y necesitaba que le pagara el mes. Exaltada, me levanté y fui directo a recoger el dinero para poder pagarle al señor por sus servicios. Pero me percaté de que la muñeca que me había dado mi hermana un día antes estaba en diferente posición. Recuerdo que la dejé sentada junto a 2 muñecas en mi cama, pero ella estaba al borde de esta. Se me hizo extraño y, sin embargo, lo único que hice fue tomarla y ponerla en su lugar. Ese día transcurrió con normalidad. No tenía el valor de poner la ropa de mi madre en una caja para donar. Solo pude dejarla sobre su cama. El hecho de dar eso a un extraño me hacía sentir desolada. Quería quedarme con todo para recordar a aquella mujer que me dio la vida. Por la noche, fui a la cocina a prepararme la cena. Sin apetito,
decidí prepararme un par de huevos revueltos con frijoles, y al romper aquel par de piezas blancas, estos estaban descompuestos. Pensé que los había comprado hace mucho tiempo y estarían echados a perder, por lo que saqué una caja de cereal con leche para que eso sea mi alimento. Al acostarme a dormir, empecé a tener pesadillas nuevamente. Sentía que había un hombre detrás de mí. Me susurraba cosas desagradables. Sentía que me tocaba el brazo y al hacerlo, me daba escalofríos. Sentía una heladez que me traspasaba los huesos. Por más que quería despertar, no podía. Hasta que después de intentar varias veces, logré hacerlo. Abrí los ojos. Casi no había luz a mi alrededor. Solo veía en penumbras a mis muñecas. Cuando sentí a mi lado la muñeca que mi hermana Claudia me había regalado, se me hizo extraño porque la había dejado en una silla que tenía junto a la cama. Pensaba en cómo había llegado junto a mí. Sin embargo, no me dio miedo. Solo me levanté y arreglé la habitación. Era muy temprano, casi las 6 de la mañana, pero ya no quería volver a dormir. Ese día transcurrió triste. Ni mis hermanos o cuñados se habían tomado la delicadeza de llamarme para ver cómo estaba. Simplemente siguieron con su vida, ensimismados. Me dio tristeza que solo piensen en cosas materiales y no piensen en los demás. Y eso lo sé porque al revisar el Facebook, vi a mi hermano paseando en la playa con su familia y a mi hermana Claudia en una fiesta con sus amigas. Ya a punto de regresar a la oficina, me dispuse a sacar mi ropa del closet para que estuviera lista, cuando empecé a sentir un olor desagradable, como a caño. Revisé el closet, pero no había nada que diera indicio de que algún bicho estuviera muerto. Además, me empecé a sentir mal. Me dio un dolor en el pecho. Sabía que no era un infarto porque el brazo izquierdo no me dolía. Sin embargo, era desesperante. Por lo que le llamé a una vecina para que me auxiliara. Ella era enfermera y por suerte trabajaba el turno matutino, por lo que al ser las 9 de la noche era muy probable que estuviera en su hogar. Ella fue inmediatamente. Me dijo que mi presión estaba elevada y que tenía un poco de taquicardia. Me recomendó ir al médico lo más pronto para descartar cualquier mal. Sin embargo, me dio un par de medicinas que tenía en su casa para aliviar mi condición. Fui al médico y me dijo que tenía hipertensión. Me recetó un par de medicamentos y además me recomendó descansar unos 2 o 3 días más, por lo que le avisé a mi jefe que retrasaría mi llegada a la oficina. A raíz de este suceso, empecé a sentirme cansada. Quería dormir todo el tiempo y a pesar de descansar, me sentía agotada. Tenía pesadillas constantes. Me empecé a enfermar, a veces de gripa, tos, calentura, dolor de cuerpo. Pero de lo que realmente me preocupé fue cuando empezaron a aparecer moretones en mi cuerpo. A veces en el brazo, cuando desaparecían, aparecían en las piernas, en mi abdomen. Era muy extraño, por lo que fui al doctor. Él, al revisarme, me dijo que posiblemente era lupus. Sin embargo, al realizar los análisis pertinentes, no encontró nada extraño. A los 3 meses que mi madre había fallecido, llegué a ver a mi hermano tal vez 5 ocasiones. Él seguía con su vida. Mi hermana me visitaba de vez en cuando y me llevaba algún postre o comida, el cual se le agradecía. Sin embargo, siempre que lo comía, curiosamente me sentía mal. Una vez, mi vecina la enfermera, la cual se llama Alicia, vino a verme. Me preguntó que cómo estaba. Yo le dije que bien, que extrañaba a mi madre, pero que poco a poco había podido salir adelante. Sin embargo, mi salud iba en picada. Yo pensé que era por la edad, ya que tengo 64 años, pero siempre había sido una mujer activa y sana. Pero ahora
todo el tiempo tenía malestares y además que casi no dormía. Tenía que tomar una pastilla para hacerlo, si no, corría el riesgo de tener pesadillas. Alicia me dijo que a lo mejor me estaban haciendo un trabajo de brujería, porque eso no era normal. Yo le dije que no creía en esas cosas. Entonces me dijo algo que me puso a pensar. Me preguntó que desde cuándo yo me empecé a sentir mal. Con detenimiento me puse a hacer memoria e hilé que desde que recibí la muñeca que Claudia, mi hermana, me había dado, empecé a enfermar. Entonces me dijo algo y que por eso ahora sigo viva. Me dijo que quería ver a mi muñeca. Yo me levanté con mucho dolor y fui a buscarla a mi habitación. Se la entregué. Ella la tomó con ambas manos, abrió su vestidito de color rosa y pudimos ver una apertura, la cual estaba costurada. Me pidió un cuchillo. Con este fue abriendo poco a poco aquel cuerpo de trapo de la muñeca con rizos dorados y al terminar abrió con mucho cuidado, ayudada del cuchillo. En aquella espalda se veía algo en su interior. Me pidió una bolsa de plástico para no tocarlo con las manos y con ayuda de esta sacó lo que estaba dentro. Había un palo de un árbol, una foto mía doblada con alfileres, una bolsa con lo que parecía ser algo pegajoso. No lo abrimos, pero se podía notar a través del celofán transparente. Y además, una hoja escrita a mano que decía que Natalia enferme y poco a poco se la lleve, que el maligno la atormente y que al hacerlo se vaya ésta sin pelear. Todo lo que es suyo será mío y nadie me lo quitará. Mi vecina me dijo que mi hermana Claudia había hecho un trabajo de brujería para enfermarme, que quería quedarse con la casa y con todo lo que yo poseía. Entonces le pregunté que cómo sabía esto, cómo se imaginó que era brujería. Ella me confió que años atrás había sido víctima del amante de su esposo, que estaba quedando loca al grado que había dejado de trabajar y que una persona la curó. Ella me dijo que la señora que la había ayudado había fallecido un par de años antes, pero que buscara ayuda, mientras tanto que había que quemar a esa muñeca con todas las cosas en su interior. Yo le dije que iría a la iglesia para buscar ayuda espiritual y a lo mejor con eso y oraciones podría curarme. En la actualidad no tengo relación con mi hermana Claudia. Además, hice un testamento en donde dejo todos mis bienes a la caridad, la casa, mis ahorros, todo. Ella no verá un solo centavo mío. A mi hermano, de vez en cuando lo veo. Ya me jubilé, me dedico a viajar y a disfrutar. Tengo mi pensión y no dependo de nadie. Mi madre siempre está en mis oraciones. Y aunque viví con el miedo de perder la salud y la vida, no le deseo mal a mi hermana. El tiempo se lo cobrará. Ella tiene hijos y ese es el ejemplo y herencia que les está dejando. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha gustado este relato, agradecería tu like y suscripción. Quiero mandar los últimos saludos del 2022 a Rolando Díaz, Sonia González, Agueda, Janet González, Suria H., Laberintos de Jimena, Marcela Tomás, Isabel, María de la Cruz, Ingrid Recinos y María Leticia Pérez. En el siguiente video, o sea, el primero del año del 2023, mandaré los saluditos pendientes. De todas maneras, quiero que sepas que eres muy importante para mí y me alegra mucho contestar tus comentarios. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?